Este próximo 16 de mayo comienza la primera de 4 actividades que desarrollaremos en el interior de nuestro país, tratando de llegar a la mayor cantidad de gente en un proceso de construcción hacia un diálogo nacional de seguridad social que reivindicamos y esperemos que quien asuma la conducción de nuestro país a partir del 1 de marzo convoque, donde actores sociales, partidos políticos, las academias, también organizaciones internacionales que trabajan en los temas de seguridad social, con una visión de Estado, elabore un proceso de reforma integral que nuestro sistema de seguridad social hoy tiene. Para ello, estaremos presentando algunos avances de lo que será nuestra visión, nuestra posición en ese diálogo, porque además de ver nuestra visión, tendremos como respaldo insumos que hemos recogido y que estamos encontrando cada vez que analizamos distintos estudios, comentarios que la Asesoría General de Seguridad Social de nuestro Banco de Previsión Social nos presenta. Empecemos por el tema de la edad de retiro. Cuando la reforma del año pasado obliga para las futuras generaciones que tienen que trabajar hasta los 65 años. La fundamentación de esa reforma era que, bueno, vivimos más tiempo, hay que tratar de tener un equilibrio financiero y por lo tanto deberíamos trabajar 5 años más para, en definitiva, pagar 5 años menos de jubilación, 60 meses menos cobrando la jubilación. Eso nos decían y siguen insistiendo para, bueno, garantizar que las futuras generaciones, que nuestros hijos, que nuestros nietos sigan cobrando las jubilaciones al envejecer. Pero la Asesoría General, ahora, el mes pasado, presentó cuánta gente se jubiló en el mes de marzo. Y además, desagregado por un lado, los que se jubilaron con la 16713, es decir, el régimen general de ese sistema mixto que no compartimos porque mantiene lucro en lo que hace a la capitalización individual. Pero también, aparte, un capítulo que habla de los que empiezan a jubilarse por la ley 20.130. Miren ustedes lo que hemos dicho más de una vez y no compartimos postergar en forma obligatoria el retiro jubilatorio. ¿Por qué lo decimos? Porque ese efecto que pretenden encontrar de que, bueno, estemos más tiempo aportando, poco va a importar cuando la Asesoría General dice los que se jubilaron en marzo de este año se jubilaron con 63 años y 8 meses de promedio. Por lo tanto, obligarnos a trabajar hasta 65 años no tiene el gran efecto de la economía que pretenden tener. Y por lo tanto, lo que hace es solamente imponernos a todos y no dejar en la voluntad de cada trabajador, creando estímulos, haciendo que, bueno, me convenga quedarme trabajando porque tendré una pasividad mayor y por eso postergo la edad, como hace mucha gente que cuando conoce el monto de su pasividad, reconociendo que es insuficiente y en la mayoría de los casos sigue pasando a partir de esta reforma, pasan en relación al último sueldo a tener menos de la mitad. Por lo tanto, creo que la discusión, es decir, el análisis y la modificación, creo que está muy bien argumentado por nuestra parte cuando
nos respaldamos en informes técnicos de la Asesoría General del BPS, que es reconocida internacionalmente. Pero además, allí, en el mes de marzo, se jubilaron 105 personas por el nuevo régimen. En total se jubilaron 2.600, pero por el nuevo régimen se jubilaron 101 personas. Porque si bien es cierto lo que dicen que el sistema empieza en el 32, cuando te pidan 61 años, es decir, para aquellos que nacieron después del 73, en lo que hace a la jubilación por incapacidad, ya está rigiendo la ley, y el que se discapacitó en forma absoluta para todo trabajo, a partir del 1 de agosto pasado, las reglas le cambiaron. Por lo tanto, en la jubilación por incapacidad no es para las futuras jubilaciones, son para las actuales. Y miren ustedes, si alguien que se accidentó o tiene una enfermedad y por lo tanto quedó incapacitado para todo trabajo, y él ya tenía causal jubilatoria porque tenía 60 años y había trabajado 30. Bueno, la nueva ley le dice: yo no te hago el cálculo como vos tenés causal jubilatoria común, no te hago el cálculo como hacía hasta ayer, 30 de julio, donde te daba un porcentaje de jubilación del 65%. Ahora el cálculo es por la jubilación común, y la tasa de reemplazo, el porcentaje de jubilación en relación al promedio de los mejores 20 años trabajados, es del 45%. Ahí es una caída importantísima que tienen, que pretenden de alguna forma achicarla, esa diferencia, bueno, con el complemento solidario que creó la ley. Un complemento solidario que se fijó en un monto en la ley mismo a valores del 2022, cuando la ley se aprobó en el 2023. Pero miren ustedes, ¿cómo se actualiza cuando debería ser una parte de la pasividad y actualizar por el índice medio de salario? No, acá el Poder Ejecutivo de turno podrá elegir entre cuánto es de inflación y cuánto es de índice medio de salario. Y ya tuvo que elegir 2 veces este Poder Ejecutivo, del 22 a actualizarla a agosto del 23, y como ahí había subido unas décimas más la pasividad que la inflación, eligió la inflación. Por lo tanto, no acompañó el mismo ritmo de crecimiento que tenía las pasividades. ¿Y qué pasó el 1 de año, 2024? La inflación fue de un 5,11, el ajuste de las pasividades 8,68. Y ahí de vuelta, el Poder Ejecutivo eligió la menor. Y eso contrae el crecimiento que debe tener ese fondo solidario, y no tiene la misma velocidad que tiene el crecimiento de la pasividad. Y esto va a afectar en el futuro a los que se vayan jubilando si se sigue manteniendo esa misma política. Y esto es lo que dicen informes del BPS. Seguiremos compartiendo con ustedes, hablando de otras prestaciones, de las consecuencias de la reforma y la necesidad de cambio que nuestro país requiere. Por esa misma razón, el 16 estaremos en Jun, unas semanas después iremos a Durazno, en Jun irán todas las asociaciones que están a lo largo del litoral, desde allá de Tomás Bovensoro y Bella Unión hasta llegar a Freivento y Mercedes, y bueno, y la segunda será lo que es la línea de la Ruta 5, llegando desde Rivera hacia el sur, Artigas también, y todo lo que está Cuarembó, Paso de los Toros, Florida, y creo que es un importante insumo que estaremos generando en todo este proceso para llegar al Congreso de ONASPU el 12 y el 13 de septiembre con la aprobación, y esperemos que esos documentos
además de presentárselos a los candidatos, se pueda ser insumos para un diálogo que esperemos que a partir del 1 de marzo, porque nuestro país necesita una reforma integral.